¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos al aire en las pantallas de Vía X, tu propia vía. Agenda cargada para esta noche en tiempos violentos. Vamos por partes. Primero, el triste paso de Colo-Colo por Argentina, ¿no? No solo por la derrota en la cancha, sino por el patético espectáculo que dieron los hinchas albos antes, durante y después del partido. Finalmente hubo 56 hinchas nacionales detenidos tras una batalla campal en las inmediaciones de la Bombonera. ¿Qué hacían 5.000 hinchas del Cacique en Buenos Aires si el tope de entradas visitantes era de 2.200 ubicaciones? Bueno, muchos entraron por la fuerza al estadio. En fin, los delitos a los que estamos acostumbrados aquí en Chile, pero ahora al otro lado de la cordillera. Además, en otras informaciones, aquí en Lo Espejo, desmantelaron el famoso mausoleo narco, ¿se acuerda? Y, oh, sorpresa, se encontraron con mucho más que un lugar de culto. En el interior había una bóveda para guardar cosas. Mire usted qué apropiado, qué oportuno que lo desmantelaran un día antes que la propia autoridad. En fin, cosas que pasan en nuestro país. Por otra parte, finalmente se oficializó lo que adelantábamos el día de ayer, la salida de la vocería de la ministra Ángela Vivanco de la Corte Suprema. Se fue de ese cargo sin retractarse de nada, ni siquiera ante la confusión y la crisis que sus dichos generaron en la Corte Suprema y en otros poderes del Estado. Hoy nos visitan la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, y los abogados Scarlett Valdés y Cristian Monkeberg. Bienvenidas y bienvenidos a Tiempos Violentos. He venido a ver al presidente de la Corte Suprema para agradecerle, en primer lugar, la oportunidad que se me dio del punto de vista del ejercicio de mi cargo de vocera durante más de un año, cosa que ha sido para mí muy satisfactoria. Y además he presentado mi renuncia al cargo fundamentalmente porque el periodo de agitación que ha habido posterior a una entrevista mía, que no di en calidad de vocera, sino que la di desde el punto de vista de mi visión y experiencia, hace aconsejable que yo deje en libertad de acción al Pleno del punto de vista comunicacional. Ahí estaba la ministra Ángela Vivanco, que se va sin retractarse de nada, como decíamos en el inicio del programa. Ya estamos junto a nuestros invitados y, por supuesto, junto a Mauricio Daza, a quien saludamos esta noche. Mauricio, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por acompañarnos en otro episodio de Tiempos Violentos. Obviamente vamos a ver lo de la Corte Suprema, lo que ocurrió con este mausoleo narco, ¿no? Pero también, ojo, vamos a ver qué es lo que pasa con el estado de excepción en la Araucanía, que fue aprobado pero en términos distintos. Ya no solamente se van a limitar a las rutas y caminos, sino también a todo el territorio. ¿Qué implica esto? Bueno, de eso y mucho más vamos a conversar esta noche acá en Tiempos Violentos. Le damos la más cariñosa bienvenida a todos los invitados y invitadas que tenemos esta noche en el programa. Por primera vez nos visitan, por ejemplo, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos. Muy buenas noches, alcaldesa. Gracias por acompañarnos. Los primeros 10 segundos de esta noche son suyos. Bueno, buenas noches. Se desordenó la Corte Suprema de una manera, la verdad, impresionante y muy peligrosa para la legitimidad de la Corte, pero además en un fallo crítico para el país. Crítico para el país, se desordenó y eso es peligroso, es complicado. Lo han dicho también otros invitados que hemos tenido en estos días al programa, alcaldesa. Vamos a revisar aquellas declaraciones en cosa de minutos. Saludamos a la abogada del Partido Liberal, Scarlett Valdés. ¿Cómo está, Scarlett? Gusto saludarla. Muy buenas noches. Bienvenida también en su primera invitación al programa. 10 segundos para usted. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme al programa y sin duda creo que hay que resguardar el Estado de Derecho, hacer cumplir un fallo de uno de los poderes del Estado y no olvidar que precedentemente la Corte Suprema... No alcancé. Ay, eso, es que es 10 segundos muy poco. Termine tranquila, si quiere... Sí, démosle que pueda terminar la idea. Esos 10 segundos son referencias. Esa chicharra letal. Poder de síntesis para la próxima, pero si quiere terminar la idea... No es primera vez que la Corte Suprema aplica un fallo con aplicación general para el resto de la población. Por ejemplo, en temática de agua, como el agua como acceso al consumo humano, tuvo un efecto general en la población independiente de las personas que recurrieron. Sí. Y esto también aplica en este mismo caso y así es como debiese y espero que termine siendo la aclaración que tanto desde el gobierno y de los otros poderes del Estado se le ha solicitado, rectifique y aclare a la Corte Suprema. Perfecto, sí, necesita algo harto más de 10 segundos, hay que decir. Sí, perdón. Está casi como Elia Molina. Tenemos largo programa por delante todavía, no hay problema, tenemos muchísimo para conversar. Saludamos también a quien nos visita por primera vez, exministro, exdiputado, ha estado bueno, en diversos cargos, así es parte de Renovación Nacional, estuvo en la Convención Constitucional. Estuvimos juntos. Estuvieron juntos, claro que sí. Saludamos a Cristian Monkeberg. Sus 10 segundos iniciales, Cristian, desde ahora ya. Oye, gracias por la invitación y al principio las escuchaba atentamente y coincido plenamente en el diagnóstico, así que no quiero argumentar mucho más. Se nos decía cuando uno parte estudiando Derecho que los jueces hablan por los fallos, por las resoluciones.
Y entonces, ¿por qué? Yo me pregunto si los jueces o los tribunales hablan con los fallos. ¿Por qué necesita la Corte Suprema una vocería? Ayer lo debatíamos. Pregunta abierta. La puede aquí, que toque la campana el que quiera responder primero. ¿Se acaba el problema con la renuncia a la vocería de la ministra Vivanco? No hay campana, Cristian. Yo creo que no. O sea, lo que pasa es que el hecho es de mucha gravedad y de mucha connotación respecto de lo que puede ocurrir. Que la Corte Suprema tenga un vocero o una vocera puede ser una buena decisión, porque organiza o ayuda a que hable uno solo y no hablen todos al mismo tiempo y se organiza una vocería institucional. Lo que llama mucho la atención es lo que decía al principio, porque los jueces no están para comentar los fallos. Uno no puede comentar los fallos cuando es autoridad, ¿no es cierto? Siempre se le dice que los fallos se acatan. Puede estar de acuerdo o no. Cuando uno está en el mundo privado lo puede hacer. Pero los fallos se acatan. Y los jueces hablan de acuerdo a sus resoluciones, a sus sentencias. Y además ella hace un distingo más curioso que dice, yo no hablé como vocera, hablé a título personal. Los jueces tampoco pueden hablar a título personal respecto de un fallo. Entonces, por donde se le mire, no está bien esto. Sí. No está bien, es un error de magnitudes importantes, más aún siendo la Corte Suprema. Sí. Y más aún, bueno, siendo el tema de qué se trata, porque además yo escuché, y con esto termino, escuché al ministro Marcel en la noche, en algún canal de televisión, sintiéndose sorprendido, lógicamente. Y después le empezaron a pegar los coletazos al ministro de Justicia, que como no sabía, pero ¿cómo iba a saber el ministro de Justicia? Porque claro, porque se supone que el ministro de Justicia es el que se relaciona con el Poder Judicial. Entonces, por todos lados empezó a pegar coletazos esto y la verdad que es una salida, la renuncia, pero no la termina el salida final, conflicto, para nada. no se acaba el problema. Usted, alcaldesa, hablaba de que esto era muy complicado, que era peligroso. ¿En qué argumenta que ellos dichos? ¿Por qué? A ver, primero porque esta es una situación que viene arrastrándose hace meses. O sea, el fallo se conoce hace meses, no hubo recurso de aclaración, las autoridades han ido avanzando, el Ministerio de Salud muy a contrapelo de la ISAPRE, porque la ISAPRE en todo este tiempo tampoco han tomado la posta de decir, efectivamente tenemos este fallo, tenemos que acatarlo, esto es lo que proponemos. Entonces, habiendo corrido toda esa agua bajo el puente, encontrarse con estas declaraciones que no tienen un sustento, digamos, ni en las instancias legales que corresponden, ni tampoco en la practicidad de lo que ha pasado, la verdad es que creo que es para alertarse, porque finalmente la Corte Suprema, que es el órgano superior de uno de los tres poderes del Estado, cuando se desordena así, y bueno, termina con su renuncia, que quizá dada la magnitud y la gravedad, quizás no es completamente suficiente, ¿no? Porque además lo hace sin reconocer nada. Entonces, claro, medio contrapelo. Claro, te diría que es muy sorprendente en un mal sentido, ¿no? Claro. O sea, no habíamos visto a la Corte con este tipo de desaguisados públicos. Hasta el día sábado en Chile nadie podría haber interpretado otra cosa que finalmente el fallo favorecía a todos los que eran parte del sistema de ISAPRE, ¿cierto? Pero el día domingo se abre una especie de caja de Pandora, en donde las posibilidades son infinitas. Incluso Jorge Correa Sutil el día de ayer daba una entrevista diciendo que él creía que incluso era más acotado que lo que aportaba la ministra Vivanco. ¿No les parece, Scarlett, por ejemplo, que una de las cosas más lesionadas en esta historia podría terminar siendo la fe pública respecto de las instituciones? O sea, si el fallo termina siendo para A, B y C chileno, y no para todos, como se creía hasta el día sábado, lo más dañado van a ser las instituciones en nuestro país. ¿Cómo se va a poder confiar en un fallo judicial si después, a través de diversas reinterpretaciones, termina siendo para solo algunos? Efectivamente, como señalaba, en lo que significa resguardar el Estado de Derecho significa el cumplimiento de lo que dice un poder del Estado. Por eso, en ese sentido, mira, el ministro Cordero lo explicó muy bien en una entrevista que dio en CNN, y creo que esto va más allá, o sea, esto es algo bien profundo, es bien parecido a lo que nos pasa en seguridad. A ver. Que esto viene más de 10 décadas, o sea, en una década, 10 años, que ha habido una judicialización excesiva. Sí. O sea, aquí, respecto a los mismos dichos, o sea, desde el 2015 en adelante, más del 63% de los ingresos y resoluciones que adopta la Corte Suprema son en materia de ISAPRE, ya sea por el precio base, las externalidades, la tabla de factores, y el último año, el 2022, ya se pegó una explosión
del 83%. Es decir, la Corte Suprema estos últimos años ha estado principalmente la función jurisdiccional, que tenemos tantas materias que ver, enfocada a ver solamente, digamos, esta alza inconstitucional, ilegal, sostenida de precios, y que ahora que se ordena un fallo y dice, mire, ¿sabe qué? Usted, en realidad, esto no hubo una fundamentación, fue ilegal, debe devolver los excedentes y debe de adecuar sus contratos, porque el criterio también que ha tenido la Corte Suprema en esta materia ha sido respecto a que esto, si bien funciona como un privado, otorgan prestaciones públicas. Entonces, en ese sentido, creo que en el contexto actual, que todavía nos encontramos una crisis de legitimidad, en un proceso constitucional, que también de ahí hablaremos, en curso, no nos podemos, digamos, dar el lujo de dar la señal que aquí, de nuevo, quienes detentan, digamos, el poder y hoy quieran salirse, digamos, por la suya. Creo que una desfachatez muy grande y que despertaría ese, digamos, clamor social que está ahí, ¿no? Claro. Que está ahí, que muchos dicen está dormido, pero esa sensación de impunidad del sector económico, de las colusiones que han habido, creo que hay que tener mucho cuidado y se debe respetar el Estado de Derecho y ver la forma en cómo deban cumplir. Lo que no puede pasar es que las ISAPRES no cumplan con el fallo del máximo tribunal de este país. Exactamente. Las declaraciones de la ministra Vivanco han gatillado una serie de reacciones desde el presidente de la República, el ministro de Justicia, el ministro de Hacienda, como decía Cristian, el propio presidente de la Corte Suprema, y es ahora el superintendente de Salud, Víctor Torres, quien habló en Radio Infinita y planteó lo siguiente. No solo nosotros, quienes también fueron parte del debate público, las propias ISAPRES, incluso quienes tuvieron posiciones contrarias al fallo, lo hacían a propósito del efecto general. Entonces, mal uno podría haber pensado que había alguna otra lectura, ¿ya? Y uno pide aclarar aquello que no está claro. Entonces, ¿cuándo empieza a generarse la falta de claridad? A propósito de los dichos de la ministra. ¿Cuándo se empieza a generar la falta de claridad? A partir de los dichos de la ministra Vivanco, lo que yo planteaba. Hasta el día sábado todos creíamos una sola cosa. Mauricio, analizando el fallo, revisando el fallo, ¿tú crees que existe tal opacidad en lo que dice el fallo o el fallo es claro? Pues yo creo que hay varios temas. De hecho, lo planteamos en otros episodios, está ahí en redes sociales para que lo revisen, el análisis que hicimos respecto del fallo, ¿no? Y el texto del fallo refiere a todos los contratos, ¿no? Un poco lo que señala el superintendente. A partir de eso, precisamente, que se genera el problema, ¿no? Porque ¿qué es lo que dicen las propias ISAPRES? Las propias ISAPRES dijeron, oye, pero este fallo dice que a todos les tenemos que restituir los cobros en exceso que se hicieron a partir de abril del año 2020, ¿no? Y donde obviamente se aplicaban factores que no correspondían a la tabla que había sido señalado por la superintendencia en ese momento. Entonces, bueno, decían, vamos a tener que devolver 1.400 millones de dólares. Esta polémica se generó durante meses. El gobierno presentó un proyecto de ley corta para poder tratar de solucionar este tema sin hacer colapsar el sistema privado de salud. Por otra parte, hubo incluso senadores, ¿no? El senador Walker, Rincón, Chaguán, Macaya y Galilea presentaron también un proyecto. Todos partían de la base de que esto era una aplicación universal y el problema era cómo se iba a restituir estos valores. La ministra Vivanco, también nosotros lo mostramos, ¿no? En una entrevista al Diario Financiero el día 16 de marzo de este año, señaló con claridad y profundizó los efectos generales del fallo. Y también eso justificaba que mandaran a la superintendencia, la mandataran para que en un plazo de 6 meses estableciera el mecanismo para poder concretar ese pago. Ahora, aparece hace unos días atrás diciendo algo completamente distinto, solamente según esa versión, la versión nueva de la ministra Vivanco, se aplicaría a quienes recurrieron. Pero en ese caso, entonces, ¿qué sentido tendría esa parte del fallo donde se le pide a la superintendencia que haga los cálculos? No tendría sentido y se liquida nomás al puñado de personas que recurrieron. Ese es un tema, ¿no?, que se vincula con la credibilidad pública, ¿no? La declaración de la ministra Vivanco pone en cuestión la credibilidad de un poder del Estado en un tema muy trascendente como el tema de la ISAPRES. Y eso hay que resguardarlo. Ahora, respecto a la ministra Vivanco, brevemente, en su situación particular, ¿no? Ella, de hecho, hubo algo bien llamativo, ¿eh? Porque hoy día cuando presenta la carta de renuncia la entrevistan y hace una declaración como que dice, no me arrepiento absolutamente de nada. Claro. Yo no sé si no se arrepiente de la declaración del 16 de marzo o la de ahora, el fin de semana pasado, pero yo creo que si hay una persona que era vocera, a la cual el Pleno de la Corte Suprema le habría solicitado al presidente que le pida la renuncia,
porque ella era vocera, o sea, tenía que señalarle a la opinión pública el sentir o la opinión de la institución y le piden la renuncia, hay bastante que arrepentirse cuando uno presenta la renuncia, creo yo, ¿no? Ahí falta una reflexión. Sí. Y para poner otro tema, oye, la ministra Vivanco es de los cupos externos. O sea, la ministra Vivanco es de los 5 miembros de la Corte Suprema, de los 21, que por mandato constitucional deben ser personas que no formen parte del Poder Judicial. Y también hay un tema de la cultura, ¿no? Judicial. Yo no creo que otro ministro que haya hecho una carrera judicial hubiese hecho este tipo de declaraciones. Entonces también ahí hay un tema de cómo se mueven la cultura, ¿no? De la forma como actúan los jueces de carrera con aquellas personas que vienen de afuera. ¿Te parece, Cristian, que sobre un punto final que plantea Mauricio, hay algo? O sea, el que la ministra Vivanco no haya llevado una carrera judicial o como jueza, ¿cierto? Y que haya llegado a la Corte Suprema a través de otra vía, ¿le genera ahí una falta de fondo cultural respecto de cómo uno se puede manifestar en público en torno a un fallo? Sí, pero no la es culpa. O sea, a ver, yo creo que la reforma que incorpora a personas afuerinas, por así decirlo, del Poder Judicial, va en un sentido correcto, para que no haya solamente, me imagino que la reforma que se tomó en algún minuto de incorporar a 5 de 21, va en la línea de, oye, no solamente el Poder Judicial está bien, es mayoritario, pero es bueno que haya una mirada distinta. Que son abogados, con ejercicio de la profesión, intachable y un largo etcétera de requisitos y condiciones que tiene que reunir. Entonces, yo creo que es buena esa aproximación. Yo creo que coincido de que efectivamente cuesta encontrar un juez que comete este tipo de desaguisado. Sí. Hay por ahí algunos... Sí, pero es muy difícil. Pero no en la Suprema. No en la Suprema. No en la Suprema. Entonces, yo no lo... coincido que costaría encontrar un juez en la Suprema con toda una cultura de años que llegue arriba y que cometa estas metidas de pata. No. Oye, súper breve. Yo estoy de acuerdo con que hayan externos, ¿eh? Y me parece que es una buena idea para que no sea simplemente un grupo no cerrado. Pero tiene algunos problemas. Fíjate, tiene este problema cultural, pero también tiene otro problema, porque los abogados más destacados, que son externos al Poder Judicial, habitualmente trabajan y han trabajado con grandes grupos económicos en una economía también que tiene actores muy concentrados. La ministra Vivanco también está siendo cuestionada por este, entre comillas, giro, porque beneficia a la ISAPRES. Y se dice, mire, pero la ministra Vivanco el año 2010 fue contratada por la ISAPRES para hacer un informe respecto a las tablas de factores que fue presentado al Tribunal Constitucional. ¿No habrá ahí alguna inhabilidad? La verdad que legalmente no tiene inhabilidades. El problema es que las causales de inhabilidad para conocer de una causa por parte de los ministros o jueces son demasiado restringidas. Yo creo que ahí amerita un cambio, una nueva visión para ampliar un poco más esas normas y permitir de que esas inhabilidades operen, básicamente para resguardar también la credibilidad de la acción de los tribunales. Las puertas giratorias. Sí, no, en el fondo evitar las puertas giratorias entre el sector privado y el sector público, que en el fondo se trata de eso, ¿no? Que cuando se está en un poder público, por ejemplo, soy ministro de Energía, salgo del ministro de Energía y me voy a trabajar a, no sé, Hidroaicén, por ejemplo. Esa es como una puerta giratoria, ¿no? Algo que otros países han avanzado mayormente en regular. Yo quería hacer una reflexión sobre el Poder Judicial. Sí. Porque cuando cuando el Estado se diseña, ¿no? Se diseña bajo ciertas lógicas. Entonces, cuando se designan jueces de la Corte Suprema que toman decisiones difíciles, ¿no? Acordémonos que la imagen ideal de la justicia es esta mujer vendada, ¿cierto? Que en el fondo no ve lo que está haciendo, pero mantiene el equilibrio, ¿no? Claro. Entonces, ese es el ideal de la justicia. Entonces, se les designa, se les da la oportunidad. Ustedes van a estar acá por muchos años vitalicios, ¿no? Hasta los 75 años. Hasta los prácticamente vitalicios. Sí, ¿A cambio de qué? A cambio de que puedan resistir las presiones, a cambio de que se mantengan imparciales, porque el Estado les dice, ustedes van a tener su trabajo, lo van a mantener. Por eso tienen una buena remuneración. Por eso tienen una buena remuneración, y por eso debería dar lo mismo que la ISAPRES, digamos, se desangren escribiendo cartas al director y presionándolos uno a uno, porque el Estado se diseña de esta manera e invierte
literalmente, en personas con recursos. Entonces, por eso es tan grave también lo de Vivanco en esta pasada. ¿Debiésemos generar alguna especie de modificación legal, Scarlett, a tus ojos, para evitar cosas como, por ejemplo, lo que veíamos respecto a la ministra Vivanco, que el 2010 trabajó para las ISAPRES, luego el año 2022 termina fallando en la tercera sala respecto de las ISAPRES y finalmente como vocera termina interpretando aquel fallo de una manera en que nadie creía posible? Claro, mira, yo creo que aquí lo que pasó es que, sabiendo, digamos, por quién, digamos, fue, digamos, influida la ministra, que fue por Piñera, ¿no? Por el expresidente Piñera. Yo creo que en su declaración claramente, por lo menos, fue desafortunada, porque creo que su declaración fue más política que jurídica. Aquí estamos ante un fallo jurídico y no hay que olvidar que aquí no estamos, la Corte Suprema no está resolviendo sobre cualquier acción civil que tiene efecto relativo de las sentencias, como él bien dijo. Aquí estamos hablando de una acción de protección. Y la acción de protección tiene por efecto titular derechos, cautelarlos, protegerlos. Y por lo tanto, si la máxima Corte establece que aquí hay una ilegalidad, una inconstitucionalidad que está afectando en algo que es lo más vital para la vida de las personas, que es la salud, no puede ser que permitamos que esta ilegalidad se siga produciendo y por lo tanto vayamos, por eso tiene que tener el efecto, digamos, general, la aplicación de la sentencia, como se ha hecho en materia de agua, como se ha hecho en materia de medio ambiente, a propósito de Quintero Puchuncaví. Entonces, creo que fue una declaración más bien política que amerita sin duda como corresponde su renuncia. Sin embargo, creo que no hay fundamentos jurídicos para quienes han hablado sobre una acusación constitucional, porque no, a mi juicio no hay sustento jurídico para, digamos, probar una falta o un abandono de deberes. ¿Ya? Ella cumplió su función jurisdiccional, por eso creo que podríamos quedarnos con la sensación que es insuficiente, porque claramente en el contexto que estamos fue muy desafortunado, pero creo que tiene que ver con eso, que fue una declaración más política, por su historia política, por las mismas asesorías que ha hecho. Que estrictamente legal. Más que estrictamente legal, donde se le olvida que aquí no estamos ante el efecto relativo a la sentencia de cualquier tipo de acción. Estamos ante una acción que tiene por objeto tutelar derechos fundamentales. Mire, hablemos de otra lista, de salud, pero de salud financiera. La salud de las clínicas tiene directa relación con la salud financiera de las ISAPRES. No lo digo yo, lo dice la propia Asociación de Clínicas de nuestro país. Habló el señor Gonzalo Greve, que es en la Comisión de Salud del Senado, es el presidente de las Clínicas de Chile. Escuchemos. Porque aquí hay un eventual impacto importante sobre los pacientes que nosotros atendemos y porque lo que ha ocurrido, y se ha pronunciado, lo he escuchado hoy día en la misma sesión varias veces, la palabra incertidumbre, incerteza, que es lo que hemos tenido que convivir durante ya bastantes meses respecto a cómo vamos a seguir funcionando como sistema. Esta situación queda de manifiesto con la nueva interpretación o esta entrevista de prensa que tuvimos el fin de semana, por la ministra Ángela Vivanco, en la cual claramente se le agregan más elementos de incertidumbre respecto a cómo se va a implementar este fallo y cuál va a ser en definitiva el impacto sobre el funcionamiento. Ahí teníamos a Gonzalo Greve, el presidente de la Asociación de Clínicas en la Comisión de Salud del Senado, diciendo algo que ya había manifestado también a través de los medios, que la salud financiera de las clínicas está en un momento bien crítico, que están pidiendo ayuda a la banca para poder mantener la operación. Incluso aparece nuevamente un tema, bueno, hay que decir además que el 61% del financiamiento que tienen las clínicas proviene del mundo privado, del mundo de las ISAPRES, el restante viene del mundo público. Pero más allá de eso, aparece un tema que hemos tocado aquí en el programa que tiene que ver con la integración vertical. Nosotros se lo preguntamos al exministro Jaime Mañalich el día anteayer, y él se manifestaba en contra de la integración vertical entre ISAPRES y clínicas. Hoy día Chile, Mauricio, no podría prescindir del sistema privado de salud, o sea, de las clínicas me refiero. Sin embargo, hay que ver la manera en que aquello se financia. ¿Cómo se hace que sea un sistema que logre competir realmente, que otorgue beneficios, que otorgue mejores oportunidades y precios a la gente? Porque hoy día operarse en una clínica, atenderse en una clínica, es un tema caro. Si lo hace a través del ISAPRES, igual es un sistema caro. Y hoy día las clínicas dicen, si este fallo se tiene que acatar, nosotros no tenemos mucho cómo seguir operando. Claro, bueno, también hay que recordar que entrevistamos a Osvaldo Artázar, que fue ministro de Salud, y que señaló, ¿no?, que trató de eliminar la posibilidad de la integración vertical entre las aseguradoras, las ISAPRES y las clínicas, pero que al final hubo un lobby desatado que no se pudo concretar, ¿no? Y el problema es que también las ISAPRES han tenido acá una conducta que yo creo que no ha estado a la altura de la complejidad del problema, porque han utilizado
finalmente a los mismos afiliados a quienes ellos le habrían hecho cobros excesivos como una suerte de escudo humano para los efectos de no cumplir, ¿no?, en lo que se entendía que era el fallo, ¿no?, en cuanto a que se debía restituir los cobros excesivos que se habrían aplicado a partir de el no respetar la tabla de factores que se fijó por la superintendencia el año 2019. Entonces, ese es un tema. Ahora, también esto tiene que dar pie a una discusión más profunda, porque de hecho el propio ministro Mañalich, ¿no?, dijo, ya sabe qué, esto es inviable, ¿no? O sea, es como están operando hoy día las ISAPRES, ¿no?, entre comillas, mercado de salud, es inviable para la aseguradora. Y desde esa perspectiva hay que ver, ¿no? Yo creo que es obvio que se requieren de prestadores privados, ¿no? Yo creo que esa discusión está más o menos zanjada. Ahora, el tema es cuál va a ser el seguro, ¿no?, de salud que van a tener las personas. Un seguro universal, administrado por quién, ¿no? Pueden haber además seguros privados complementarios. Bueno, ese es un debate que se ha dejado un poquito al margen, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que retomar. Solamente para no perder el hilo de algo que dijo Scarlett, es muy importante. Acá hay varios juristas, ¿no?, que han dicho, oye, acá esta es una aberración, porque esta sentencia va en contra de los efectos relativos a la sentencia. Hay una norma en el Código Civil, el artículo 3º, que ahí dice, mire, ¿sabe qué? Las sentencias solamente se aplican básicamente al caso en que se está viendo, y no tiene efectos generales. Claro, pero se olvidan que está una norma de la Constitución, el artículo 20, que dice, mire, ¿sabe qué? Los recursos de protección, una de las atribuciones que tienen las Cortes es restablecer el imperio del derecho. Entonces, por esa vía, en casos como los que dijo Scarlett, que son muy importantes, como el de Quintero Puchuncaví, Aguas, entre otros, se ha dictado sentencias en el ámbito de protección con efectos generales. Y esto es muy importante, porque si no tiene efectos generales, el fallo de la Suprema pierde sentido. Vamos a seguir con la hiperjudicialización, con los millones de recursos que se han fallado y se han acogido esta fe a favor de los afiliados. Es que estaba revisando aquí en CIPER Chile un reportaje que firman los periodistas Antonia Mora y Nicolás Sepúlveda, titulado Asesores y lobistas. Los nexos con las ISAPRES que tienen los, entre comillas, expertos que intervienen en el debate por el fallo de la Corte Suprema. Dan entrevistas sin transparentar sus nexos con las ISAPRES y van como invitados a la discusión parlamentaria. O algo que conversamos en el programa el día de ayer, si no me falla la memoria, ¿cierto? De personas que, muy campantes en matinales o en la televisión o en los medios, comparten su opinión de manera abierta sin transparentar que son directores de una ISAPRE, que trabajan para tal o cual ISAPRE. Eso tampoco ayuda mucho al debate público y a la comprensión real del problema que estamos teniendo, ¿no, Scarlett? Yo creo que, a ver, hablando sencillo para la gente, la comprensión real es que aquí hubo una acción consciente, sistematizada por más de 10 años por parte de las ISAPRES, en sabiendo que perdían los fallos porque le decían que era ilegal e inconstitucional y lo seguía haciendo, y lo siguió haciendo. Y lo peor, en base a criterios de discriminación a las mujeres en edad fértil, a los adultos mayores, o sea, sectores de la población que más necesitan la prestación de salud privada o pública, es donde ellos hicieron, digamos, esta alza. Entonces, creo que hay una sensación de, digamos, de rabia de la gente, en especial por aquellos que están pidiendo, digamos, atentando contra el Estado de Derecho, que se haga un perdonazo. Entonces, si efectivamente esto es una discusión que está en tabla, ¿no? Que está en tabla, que viene, que tenemos también una base donde se establece un Estado social de derecho, pero con una progresividad en su implementación y responsabilidad fiscal. Será labor de los consejeros y los expertos determinar cuál va a ser y cuál va a ser el orden de prioridades en la implementación de estos derechos sociales, ¿no? Y ahí va, yo creo que como país sin duda tenemos que ir hacia el equilibrio, hacia lo híbrido, hacia sistemas mixtos, hacia, digamos, colaboración e intervención tanto de lo público como del privado. O sea, que aquí ninguno tenga el monopolio de la fuerza, porque cuando hay mucho poder, en este caso tenemos un sistema neoliberal en materia de, digamos, de derechos sociales, y eso nos ha llevado a la situación actual que estamos. Entonces ahora, si bien no pueden desaparecer los privados, y creo que estamos todos de acuerdo de eso, entonces tenemos que encontrar una forma híbrida en donde pongamos más control a este tipo de situaciones, lo que respecta específicamente los derechos sociales, educación, salud y pensiones, claro, y que es parte de la tabla de materia constitucional. Estaba sacando la cuenta y ya han pasado 13 años desde que el Tribunal Constitucional, el año 2010, dijera que lo que estaban haciendo la ISAPRE simplemente no se podía hacer, que no correspondía. Luego de
miles y miles y miles y miles, cientos de miles de personas que recurrían a los tribunales para decir, oye, Hubo por hasta favor, maldad, a mí que no o me sea, suene el plan. Y los ha sido tribunales... una maldad lo que han hecho las ISAPRES. Exacto. A Además, sabiendas. Así es, a uno revisa sabiendas. declaraciones, por ejemplo, el 2019, el presidente de la Asociación de ISAPRES no puede el sistema darse el lujo de recibir gente enferma. Eso no dice. ¿Para qué Pero son bueno, entonces? entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Cristian, este tipo de declaraciones, las cifras de judicialización, lo que hizo el Tribunal Constitucional el 2010, es todo demasiado contundente en materia de evidencia respecto de lo que hoy día debiese pasar en torno al fallo de la Corte Suprema, ¿no te parece? Las ISAPRES además argumentan como modo así de atenuante. Hemos colaborado, hemos contribuido, hemos ayudado a mejorar la calidad de la salud, lo que es indudable. Sí, yo creo que nadie puede poner en duda de que ha habido un mejoramiento de acceso a la salud y eso es evidente, pero eso no es un atenuante. No es un atenuante producto de lo que estamos conversando ahora. No puedes culpar eso. O sea, no se puede poner en la balanza por ningún motivo. Yo creo, y en esto llega el minuto en que el mundo político tiene que tomar la posta y resolver este asunto de una vez. Y esto pasa no por una ley corta simplemente para devolver lo que injustamente se puede haber cobrado o ilegalmente, sino que buscar soluciones de fondo. Y el tema del seguro único de salud, con una prestación donde algunos dirán van todo a lo público, otros dirán a todo lo privado, o en el caso mío, que las personas puedan elegir y que haya una provisión público-privada, es el camino. Hay proyectos que se han presentado, hay ideas, hay expertos en estas materias, hay países en que ha funcionado mejor que lo que tenemos nosotros y por lo tanto por ahí va también la solución. Yo creo que llega el minuto en que hay dos reformas y ahí me paso al tema pensiones también, pero muy de pasada nomás. Son dos reformas grandes que requieren urgentemente que el mundo político se ponga de acuerdo. Y yo creo que ya hay suficiente como contenido y argumentos como para que esto se resuelva de una vez. ¿Este es el momento de resolverlo, alcaldesa? ¿Ahora es cuándo? ¿Para avanzar con la reforma? Sí, yo solo quería hacer un punto. Yo creo que es difícil decir, es innegable que las ISAPRES han contribuido a la salud pública en el país. ¿En qué sentido? Porque es muy difícil hacer el contraexperimento. Cuando uno mira otros sistemas de salud en otros países y se habla de la libertad de elegir, la libertad de elegir parte justamente por la posibilidad de que tú puedas elegir dos cosas más o menos en condiciones similares. Entonces, hay países donde la salud pública está fortalecida porque es una decisión de Estado, de sociedad, y ahí efectivamente la gente se atiende en la salud pública y elige la salud pública porque está diseñada para ser de altísimo nivel. En este país no fue así el diseño, sino que al contrario, es el Estado en que se apoya por diseño y va también subsidiando al privado. Entonces ahí las ISAPRES en nuestro país han cumplido un papel, claro, de intermediario, con márgenes de utilidad muy grandes y además discriminando. Entonces yo diría, las ISAPRES han sido un eslabón fundamental para la salud, lo pongo en duda. Sinceramente, creo que no tenemos los elementos y seguramente hay estudios de esto que nos pueden decir que probablemente no, que probablemente hay otros sistemas que pueden resguardar la libertad de elección, pero de una manera, digamos, en una cancha mucho más pareja. Yo creo que esa es, retomando tu pregunta, lo que hoy día tiene que estar en la mesa, ¿no? Cómo tenemos un sistema de salud que no discrimine, porque hoy día la gran mayoría de las personas están en FONASA. No todas se atienden en el sector público, pero la gran mayoría lo hacen. Están con tiempo de espera largo, ¿cierto? Y las prestaciones son más escasas. ¿Y eso por qué? Porque obviamente tenemos un sistema que se apoya mucho en el privado. Entonces ahí hay un tema de diseño de fondo que tenemos que saber abordar. Esta historia, claro, tiene este gran capítulo del fallo de la Corte Suprema que vamos a estar siguiendo muy atentamente, pero claro, el problema de fondo de la salud en nuestro país es un debate al que hay que hincarle el diente de manera profunda en estos momentos. Vamos a cambiar completamente de tema y nos vamos a ir al siguiente titular. Video. Mira, hinchas de Colo-Colo entran a la fuerza a la Bombonera y generan disturbios previo al partido de Boca Juniors. Yo que estoy muy triste con la derrota que tuvimos ayer, pero más allá de eso, estas imágenes son la verdad que impresionantes. Y no solamente lo que sucedió en la Bombonera con gente que hizo estos clásicos turbazos que entraron rompiendo torniquetes y todo, sino que lo que sucedió en las inmediaciones del estadio. Y mira, ese es en el famoso McDonald's del Obelisco, ¿no? Donde fue reventado por hinchas de Colo-Colo. Luego, un montón de escaramuzas, riñas, golpizas, peleas entre hinchas de uno y otro equipo. Es una situación, la verdad,
tremenda. Hubo además situaciones bien provocadoras por parte de los hinchas chilenos allá en Argentina, como por ejemplo romper billetes en la cara de los hinchas argentinos, a raíz justamente de la gran crisis financiera económica que están pasando allá en Argentina. Una cosa muy, muy, muy violenta, encuentro yo. O sea, romperle un billete a una persona que está en un país que está muy mal es sumamente violento. Daza. Bueno, eso es lo que yo decía, ¿no? Eso nunca hubiese ocurrido con hinchas de la U. Jamás habríamos roto billetes. ¿Por qué? Los habríamos guardado para el Estado, obviamente, ¿no? El día que Era tenga una comuna que los quiera evidente. recibir. Pero está bien que estemos en el Estadio Nacional, ¿no? Es el lugar natural para un equipo como Universidad de Chile. Pero dicho eso, Qué el agrandado. tema, lo que llama la atención, bueno, también llama la atención. Hay que decir que los hinchas de Boca, ¿no? En un barrio que también es bien bravo, como el barrio de La Boca, tampoco son muy pacíficos. Entonces, que hayan logrado ingresar, ¿no? A través de la violencia, un grupo muy importante de hinchas de Colo-Colo al Estadio La Bombonera, también llama la atención, ¿no? Respecto a esto. Bueno, yo creo que, esto es obviamente, son hechos que tienen que ser investigados y sancionados, en este caso en Argentina, ¿no? También hay que investigar esto, ¿no? Porque van 5.000 hinchas, si es que habían entradas solamente para 2.000 y fracción. No, pero esto también hay que proyectarlo respecto a la realidad chilena, ¿no? Y acá tenemos a la alcaldesa, ¿no? de Ñuñoa, ¿no? Donde está el principal estadio del país. Bueno, y también tenemos que pensar qué medidas debemos adoptar, porque hay grupos, ¿no? de, entre comillas, hinchas que van habitualmente a estos espectáculos y que son capaces finalmente de generar estos incidentes, ¿no? Y de esa perspectiva yo creo que nos tiene que hacer reflexionar respecto de cuál es la responsabilidad del Estado, pero por sobre todo, cosa que ha pasado pero muy colado, cuál es la responsabilidad de quienes organizan estos espectáculos, que son los clubes de fútbol, que forman parte además de una asociación, de empresas con fines de lucro y que parece que quieren externalizar permanentemente, ¿no? los costos de este espectáculo. Y ese es el problema, también con una autoridad, y hay que decirlo con claridad, que tiene las atribuciones para poder cursar multas, pero no lo hacen. O sea, llegar y decir, mire, la sanción va a ser que van a jugar sin público, por favor, si el negocio de estos clubes es la transmisión televisiva, la publicidad, ¿no? que ponen físicamente en el estadio, y bueno, y la venta de jugadores, entonces ni los tocan. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Más que mesa de negociaciones con los clubes, la moneda, el gobierno, la autoridad, que en este caso es la delegada presidencial, por ejemplo, lo que ocurrió en el sur, debió haber cursado la multa, ¿no? Y no se hace. Entonces ahí también hay mucho que avanzar, más allá que con proyectos de ley, aplicando las leyes vigentes. Quiero conocer la opinión de Scarlett, la opinión de la alcaldesa, que ha debido lidiar con este tipo de hechos de violencia. Pero Cristian, abrir contigo, ¿ha tomado conciencia, crees tú, el mundo privado en Chile, los dueños del espectáculo, respecto de lo que verdaderamente administran, manejan como negocio en torno a los hechos que pueden ocurrir? Sí, precisamente a eso quería apuntar, de acuerdo a lo que estábamos conversando. Porque normalmente uno le carga la mano al Estado, en general, en cualquier tipo de situación. Y bueno, la verdad que tiene mucha responsabilidad en muchas cosas. Por algo es el Estado, ¿no es cierto? En sus diferentes acepciones, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Yo creo que acá el Estado, no digo ha hecho lo suficiente, pero se ha empeñado, creo. Es mi opinión. Yo no soy experto me encanta mucho el fútbol, soy hincha, y de los que voy al estadio, pero creo que se ha hecho un esfuerzo importante de mejorar la legislación, de tener una política pública que ojalá trate de funcionar y de resultar, a lo mejor con precariedad. El punto es si quienes son dueños de los clubes, quienes son los dirigentes, han hecho lo propio. Yo creo que no. Yo creo que ahí hay un punto de fondo. Porque siempre se habla de los vínculos entre los dirigentes y las barras. Claro. Y cómo ayudan a que... Porque esos 5.000 personas que llegan allá, ¿cómo llegan? Claro, no llegan solos. No llegan solos, o sea, no llegan con colectas que hayan hecho en la calle o con ahorros personales. Seguramente el club también ayudó. Y están callados. Y son platas normalmente que se pasan en efectivo. Vayan ustedes y bueno, está bien. No digo que manden a los 5.000. Lo mismo pasa en las barras. En fin... hay una serie de cosas que yo creo que los dirigentes podrían hacer y mucho más. Sí. Y me imagino que la alcaldesa, lo sufre y lo padeció. Ahora está descansando con el estadio cerrado, pero claro, porque es una maravilla el estadio. Yo me acuerdo en conciertos de música también han pasado cosas similares. Esa mirada que tiene Cristian es transversal, da la idea. O sea, están todos más o menos claros de que los privados aquí no están haciendo la pega que les corresponde, siendo que son dueños del espectáculo y son quienes además profitan de las ganancias. Además. Alcaldesa. Sí, totalmente. Bueno, primero, qué vergüenza. De verdad, siento una profunda vergüenza de ver a compatriotas comportándose así en otro país. O sea, lo que tú señalabas, rompiendo billetes. Creo que por mucho que haya pasado en otro lado,
hay que hacer un esfuerzo para buscarle la manera, porque hay personas que están detenidas, buscar la manera de que haya una persecución. No sé si es posible eso judicialmente, pero hay que hacer ese esfuerzo porque la verdad es que no se puede normalizar. Lamentablemente está bastante normalizado y hay una cultura en torno a las barras. Yo desconozco, más allá de lo que veo por la tele, ¿no? Y lo que pasa en los eventos que, bueno, hace rato que no tenemos en el estadio. Hay un tema ahí también cultural bien fuerte, que yo creo que hay que ser súper taxativos públicamente en que eso no está bien. Sí. Es vergonzoso, es denigrante para las mismas personas que se comportan así. Entonces creo que eso hay que establecerlo súper claramente y también estoy súper de acuerdo con el tema de los clubes, ¿no? No es casual que sean hinchas de Colo-Colo, de otras barras, ¿cierto? Hay que entrar a eso y tenemos que terminar con este subsidio permanente que se le exige al Estado, por ejemplo, cuando se tiene que movilizar una gran cantidad de contingente policial, que sabemos que se necesita, que en todas partes de la región metropolitana al menos falta, y bueno, resulta que por la fuerza de los hechos hay que movilizar a miles de carabineros. Por ejemplo, para los últimos conciertos fueron más de 1000 en Ñuñoa, después de que quedó la escoba con el concierto de Daddy Yankee. Entonces, claramente le podemos exigir más a los clubes. Sí. Sí. Estaba pensando, Scarlett, si coincide con que hay un tema cultural de por medio, que lo señalaba la alcaldesa, hay de pronto una alta consideración a la violencia, hay una normalización de la violencia, hay una mirada positiva, incluso hasta romántica, que viene desde muchos aspectos culturales hacia la violencia. Y eso está validado y parece que valorado positivamente. Es bien extraño lo que se ha venido dando en los últimos 5 o 10 años en Chile. Sin duda se ha ido normalizando la violencia en todo aspecto. O sea, lo vemos desde el Congreso hacia abajo y que es una vergüenza porque debiesen dar el ejemplo. Pero estoy de acuerdo con lo que decía aquí el panelista, porque aquí yo creo que hay que, si bien una vergüenza la situación, creo que hay que salir del aspecto netamente de, en este caso particular, de los partidos de fútbol, ¿no? Y de las barras bravas. Esto tiene que tener una lógica, digamos, general que sea aplicable para todo tipo de espectáculos, porque ya basta de subsidiar con seguridad pública lo que debiese, digamos, cumplir el privado, porque efectivamente son actividades lucrativas de privados y ahí es donde entra, efectivamente, ¿qué podemos hacer ahora? Y efectivamente es la delegado presidencial del territorio, ya sea provincial o regional, en donde se solicite, porque ellos son los que autorizan este tipo de eventos masivos. Nosotros en San Felipe no autorizamos a Pailita, por ejemplo. Me odiaron cuando fui delegada y no autoricé, pero porque no cumplían con los criterios de seguridad mínimo para un evento de esas características. Entonces, ¿hasta cuándo, digamos, subsidiamos con seguridad pública y con una cantidad tan grandes de carabineros cuando sabemos que es un bien escaso en estos tiempos? Entonces ahí yo creo que sin duda hay que aplicar el derecho existente, hay que aplicar las sanciones, los delegados y delegadas debiesen tener, creo yo, también un criterio más elevado, más exigente y ponerse firme y no autorizar por más impopular que sea alguna, ¿hasta qué? Porque ¿qué produce eso? ¿Qué produce cuando uno dice no? Nosotros cerramos una discoteca por un asesinato que hubo en San Felipe. ¿Y qué producimos con eso? Produjimos que el privado invirtiera y modificara y cumpliera con los estándares de seguridad que la discoteca necesitaba. Entonces, cuando la autoridad le dice, ¿sabe que no? Porque usted no me está aquí asegurando que están los niveles y la inversión en personal, en mecanismos, digamos, implementos de seguridad para este evento, entonces no se autoriza. Eso ya es un mecanismo que existe, es una facultad de la delegación, hay que aplicar cuando no se cumplen los criterios y así como también, como dijo el presidente, también en algún momento anunció de que se va a trabajar, digamos, legislativamente en un proyecto en donde este tema, espectáculo, ya sea estadio seguro, eventos masivos, tenga una normativa en donde se eleven los estándares de seguridad a las, digamos, a los organizadores, a las instituciones privadas. No, brevemente. Lo primero, yo creo que más que ley es necesario aplicar lo que ya está, pero aplicarlo de verdad. Porque acá el delegado presidencial, por ejemplo, en el último clásico, tiene la facultad de aplicar una sanción máxima de hasta 62 millones de pesos, más o menos, a el club organizador cuando existe vulneración a su deber, ¿no?, de resguardar la seguridad del espectáculo, que yo creo que claramente se cumplió. ¿Se aplicó esa multa? La respuesta se la digo derechamente. No se aplicó. Entonces, ese es el problema. A cambio de eso tenemos una mesa de negociación, yo no sé negociar qué,
de la ANFP, que es esta agrupación de empresas privadas con fines de lucro, Volvemos a y lo el mismo de gobierno. siempre. Oiga, apliquen mejor la multa, ¿no? Entonces, claro, se habla ahora sí, este es un antes y un después. Ya, pero la misma autoridad que tiene que, ¿no?, hacer las cosas no la hace. Claro. Raro, ¿no? Y también hay otro tema que es muy importante. Una ley de seguridad privada. Porque es necesario A que eso me refería tengamos... con la normativa. Exactamente, necesitamos que exista una regulación que garantice ciertos estándares también, ¿no? Y unifique. no que cualquier persona Pero pueda hay- dar este servicio. Hay una ley. Sí. ¿o no? Es un- No, hay un reglamento ya. sobre la materia, pero ahora, de Hay hecho, dentro de exigencias. los proyectos de ley que se comprometió el Ejecutivo, Así es. tiene precisamente su prioridad esta ley. Y ojalá Sí. que salga durante este año para tener un marco legal Pero- mucho más Sí. Eso hay que robusto. Una de se las viene cosas tramitando que- hace rato. sí, parece. Se una viene de las tramitando hace cosas- harto rato, ahora le van a poner Sí. urgencia. Claro, una de las Sí. cosas que fuimos a pedir a propósito del tema de los eventos, no solamente deportivos, poder ampliar los radios de restricción de venta de alcohol, porque ¿sabes lo que pasa? Que en torno a los lugares de grandes eventos se empiezan a producir incivilidades. Entonces, pasan a la BOTI, se compran previa. unos six-pack, hacen una previa y los parques, las plazas, las calles, las casas de los vecinos se transforman en baño público, se transforman en discoteca. Claro. Y eso genera mucha resistencia, pero uno dice, bueno, pero a ver, si son eventos que se dan cada cierto tiempo, ¿cómo no vamos a poder tomar o extremar ciertas precauciones en torno a eso? No solo en el fútbol, sino que en Sí. estos eventos, porque, y volviendo a la cultura, y con esto termino, ha habido un retroceso, siento yo, en el respeto al espacio público. Ya pareciera como que cualquiera hace lo que se le ocurre en la plaza, en el parque, y no, pues si uno se quiere tomar un copete, lo hace en un bar autorizado o lo hace en su Claro. casa, no lo hace en el parque. Claro. Y lamentablemente, hasta que no volvamos a ordenarnos, a reaprender eso como país, hay Sí. que endurecer esas Sí. medidas. Y además Alcaldesa, que quiero- los Ah, estadios, Cristian, perdona, no, es que me quedé pensando, los estadios están muy insertos en barrios muy residenciales. Sí, O sea, en Europa también pasa lo mismo. Ñuñoa, y no pasa lo que sucede acá. Independencia, pero están metidos dentro de la ciudad y no alejados. Claro, estoy de acuerdo en otro lugar, pero acá están metidos, no hay cómo sacarlos. No, claro, ya no lo podemos sacar. Entonces- Nosotros tenemos que adaptar la cultura. Entonces hay que adaptarse. O sea, Sí. tiene razón la alcaldesa en ese sentido, que hay que adaptar esa cultura. Sí. Porque además están rodeados de plazas, de viviendas donde las familias Exactamente. viven y es un drama cada 15 días. Pero ¿no? por puede eso ser igual es pasar importante la Uy, normativa. el evento. Es importante la ¿qué- normativa porque el derecho es una construcción cultural. ¿El derecho qué es? El derecho viene siempre después, viene a regular lo que pasa en la práctica y que no hay regulación. Claro. En eso hablaremos después en el tema constitucional, que hace falta temas en materia de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, o sea, creo que es algo que y no está, y hay un vacío. Entonces el derecho tiene ese deber y es una construcción cultural, y el derecho también es sesgado. Para las mujeres ha sido sesgado históricamente la construcción y el avance del derecho, entonces somos un todo, y el derecho tiene la responsabilidad también de eso. Oigan, yo, perdón, quiero aprovechar que está la alcaldesa con nosotros, los minutos vuelan, y hay muchísimas cosas que hablar respecto a lo que sucede en Ñuñoa, como por ejemplo, alcaldesa, este titular. Ex alcalde Sabat es condenado a 61 días de reclusión menor y multa de 675.000 pesos. También fue sentenciado a la suspensión de cargos públicos por 2 años y un día tras ser hallado culpable de 2 delitos de negociación incompatible por el caso de esos 15.700.000 pesos en el caso de la famosa basura, ¿cierto? Este no es el único hecho puntual que afecta a Ñuñoa, pero en particular le quiero preguntar por este caso. ¿Qué le parece esta sanción que ha determinado la justicia para el exalcalde Pedro Sabat? Sí. A ver, primero un poquito, ¿qué es la negociación incompatible? Es básicamente usar una posición, aquí los abogados me corregirán, pero es básicamente usar una posición donde uno tiene un interés para favorecer ese interés, ¿no? Y en desmedro del interés público, en este caso, que tienes que resguardar. Efectivamente no es por caso basura, sino que es a propósito de una contratación a honorarios de un amigo del hijo del el exalcalde. Alan Jofar. Exactamente, por unos servicios relacionados a asesoría con la clínica Ñuñoa, que nunca fue clínica, que fue un elefante blanco Toda la durante razón. muchos años, que ahora afortunadamente tenemos el Cefam funcionando ahí. Pero en el fondo, en un entramado bien raro en torno a lo que pasó con esa clínica, cómo se diseñó, cómo se pensó. Entonces, aparece este caso que es acotado dentro de todo, pero que uno dice, bueno, si se actúa así, si esa es la racionalidad en lo chico, en un contrato pequeño y con los márgenes de libertad que da cierto el ejercicio de una alcaldía, cada vez menos, afortunadamente, la verdad es que la duda
es grande, Sí. sobre cómo se manejan las platas, sobre cuál era la lógica, por qué se contrataban unas cosas, por qué se privilegiaron ciertos proyectos por sobre otros. Claro. Y eso es lo que al final duele. Y con respecto a la condena, ahí, en mi opinión, cualquier persona que haya sido condenada, aunque sea por una cosa de 15 millones de pesos, debería quedar prohibido para siempre poder postularse a No un por 2 cargo años. público. Mm. Sí, ni de elección popular, ni, por ejercicio ejemplo, de por confianza. actitud administrativa. Prohibición de contratas ejercicio de honorarias. función pública. Exactamente. Hay otro exalcalde que también está en el ojo del municipio hoy día, el exalcalde Sari. Veamos el titular. Ahí está, Emilia Ríos, que está con nosotros, lleva al exalcalde Sari a tribunales y lo acusa por fraude que superaría los 176 millones de pesos. ¿De qué se trata la arista del alcalde Sari, alcaldesa? Sí, bueno, eso tiene que ver con la Corporación de Salud y Educación, donde ahí nosotros descubrimos cuando llegamos y tratamos de evitarlo, eso fue lo peor, que se estaban haciendo indemnizaciones y finiquitos que estaban, digamos, abultados artificialmente. Entonces, después de hacer, digamos, el análisis documental de todo lo que pasa, descartando, porque hay cosas que las corporaciones lamentablemente te permiten hacer, pero así todo hay cosas que no. Hay cosas Claro. que tienen que pasar por directorio, hay cosas que van contra el estatuto de la corporación y ahí descubrimos y logramos limpiar eso, donde efectivamente nosotros argumentamos que hubo dineros por esos montos que salieron de la corporación y que no debieron haber salido. Y eso, bueno, presentamos la querella y el Ministerio Público está haciendo diligencias. Entonces, nosotros seguimos como querellantes solicitamos diligencias, pedimos entrevistas, hemos llevado testigos. Entonces, es una noticia que va en desarrollo. O sea, Está evolucionando. está evolucionando, exactamente. Era bien llamativo porque, claro, ciertas personas claves de confianza del alcalde tenían cláusulas, por ejemplo, de finiquito, en su finiquito, bastante particulares. Eran a todo evento, su sueldo multiplicado por 6 u 8 veces en algunos casos, entonces llegaba a cifras que eran realmente exorbitantes. Exacto, eso era una parte, pero además hubo otros temas donde, no conforme con eso, sino que empezaron a aparecer unas vacaciones que deudábamos, que no sabíamos de dónde, hay un conveniente desorden administrativo donde se nos perdían ciertas cosas, entonces también ahí se sumaban millones. Hoy los municipios es impresionante. Bueno, que el propio Consejo de Defensa del Estado diga que el 51% de los municipios hay investigaciones por corrupción. Es bien delicado. Ahí está lo que yo planteaba. Ñuñoa denuncia a Contraloría finiquitos a 5 directivos salientes que implicarían casi 500 millones en indemnizaciones, una cifra gigantesca. Claro, lo del alcalde Sabat, 15 millones, aquí 500, para mí 1.000 pesos o 100 millones de pesos, siendo de todos los ñuñoinos de la gente, simplemente no corresponde, Mauricio. ¿Te acuerdas de que también está el caso de Vitacura, ¿no? En el caso de Vitacura también el municipio lo que está denunciando son como 500 millones de pesos y fracción, ¿no? De triangulaciones. Y fíjense, esto es bien interesante respecto al último caso donde está imputado el exalcalde Sari con el caso de Vitacura. Se utilizan estas corporaciones de desarrollo comunal o corporaciones privadas asociadas a los municipios, ¿no? Son entidades privadas en las cuales en la práctica es mucho más difícil poder hacer un control por parte de entidades como la Contraloría General de la República respecto de el uso de esos recursos. Entonces se aprovecha ese espacio para hacerlo. Yo conozco también en la región de Magallanes, Puerto Natales, también hay una causa que es más o menos similar. La Cormunat, la Corporación de Desarrollo de Natales, le pagó, ¿no?, a una persona cercana al alcalde un finiquito a todo evento, creo que era por 40 millones de pesos, creo. Oye, 8 días después lo recontratan para la misma función y le aumentaron sustantivamente el sueldo, ¿no? No, impresentable. Y habían además denuncias de triangulación de dinero, entre otros. O sea, esto pasa, como decía Eduardo, en gran parte del país, en muchos lugares, ¿no? Ahora, yo creo que es importante acá que, independiente, yo sé que acá Cristian puede estar un poco golpeado porque es el alcalde de Torrealba, ¿no? El exalcalde Pedro Sabat no era cualquier persona, un liderazgo importante a nivel nacional. Fue electo 5 veces consecutivas como alcalde. 5, ¿no? Cristian, te quería preguntar a propósito de lo mismo. ¿Cómo evalúas la reacción o ha sido suficientemente contundente la condena respecto de lo que hablamos de Pedro Sabat y también de Raúl Torrealba en Vitacura desde Renovación Nacional? A ver, varias cosas, situaciones distintas. Porque en el caso de Vitacura está en proceso de investigación y todo muy conocido por los diarios, eso es evidente. Yo creo que mi partido
ha sido bastante claro al momento de dar señales contundentes cuando hay situaciones como esta, como las que se viven ahora. Militante que es formalizado, es suspendido de su militancia o se le pasa al Tribunal Supremo para que deje la militancia, y si es condenado es expulsado del partido en situaciones como esta. Entonces, yo creo que evidentemente todos los partidos tienen que hacer mucho esfuerzo en la búsqueda de las personas que van a formar parte de su cara pública, de su cara visible. Y todos los partidos están con problemas permanentes por este tipo de cosas, lógico. Y si yo me pongo a dar casos y ejemplos de otros lados, no se trata de empatar, pero están. Claro. Están, y es evidente. Entonces, los tienen todos. Pero lo importante, yo coincido contigo, o sea, tiene que haber una señal clara de parte de los partidos en este sentido. No es fácil porque normalmente son grupos humanos y uno está ahí por voluntad y se producen amistades, relaciones más habituales, y por lo tanto muchas veces uno se siente sorprendido por las cosas que va conociendo más o conociendo menos. Pero yo creo que una vez que se producen y que se produce un conocimiento, lo que corresponde es ser drásticos al momento de dar señales. El alcalde Realba por de pronto renunció al partido antes de que hubiese alguna sanción que ya estaba en el tribunal. Ahora, eso se está investigando, vamos a ver en qué termina. Entiendo que hay una formalización en camino, pero en eso hay que ser, yo creo que los partidos al menos lo intentan. Me llamó la atención, y mira, más que no quiero empatar ni pero me llamó la atención la férrea defensa de la alcaldesa de Santiago respecto de su partido en la situación que vivió. Que no sé si ella estuvo involucrada o no, pero claramente fue bastante compleja, súper compleja, súper intensa. Sí, vamos a... y el Partido Comunista ahí como que, no es como que, sino que derechamente apañó y estuvo detrás y salió en su defensa cuando no había muchos argumentos que defender. Pero bueno, pero está en proceso de investigación. Hay otra mirada respecto de esa historia aquí en el panel. Vamos a una pausa y a la vuelta la conocemos. Regresamos.